Buenas, yo estoy aquí navideña. Bueno, se supone que hoy es 24, el día que estoy subiendo esto. Feliz Navidad, feliz diciembre, que tengan un buen fin de año. Yo aquí estoy en modo verano, Navidad. El día de hoy estamos de vuelta con las reseñas. Y bueno, yo tengo preparadas las del próximo año, así que vamos, amigos, vamos, pa'lante. Bueno, Los fantasmas de Scrooge es la versión de Disney, que yo no sabía que esta película era de Disney. Que bueno, a eso voy. Esta película se aleja mucho de Disney, porque es del año 2009, como puse en la miniatura de este video, pero con todo y que en esa época Disney andaba como en una crisis creativa, que estaba subiendo cosas que no son muy Disney, igual es una película increíble y es una adaptación muy buena, porque esta es una adaptación de una obra original de Charles Dickens. Esta película, hablemos ya directo de esta película. Esta película me sorprende que la haya hecho Disney. Obviamente Disney sabía que le iba a ir bien a esto, porque si no, no lo hubiera hecho así. O sea, la animación es como un realismo como muy diferente a lo que suele hacer Disney cuando hace películas tipo live action, porque esta película no es live action, sino que es animada, pero o sea, la animación es como extraña porque es medio sombría, y claro, tiene sentido, porque la historia no es que ay, qué linda es la Navidad, Mickey Mouse, no, sino que es un señor que está en la mierda, que es mala persona, y el invierno también, todo eso da una atmósfera, transmite como esa sensación como de algo que no es bonito de ver, pero al mismo tiempo es como que está muy bien animado. Por lo menos el protagonista, que es Scrooge, él está animado de una manera en la que, a ver, físicamente no es bonito. Y bueno, es una mala persona, así que no tendría sentido hacerlo bonito, pero está animado de una manera en la que tiene como ese aspecto sombrío que ya desde el primer momento te das cuenta de que esta es una persona que está como acabada en la vida, que está triste, que está enojada, que es bastante amargada, pero la animación está increíble, o sea, no sé cómo explicarlo. Para mí, por lo menos, yo la veo increíble. Yo no sé nada de animación, pero siento que en general toda esta película tiene un estilo de animación que es como una mezcla entre el realismo y algo un poco más Disney, pero por eso siento que el elemento de Disney es literalmente la Navidad. Como que es muy extraño que Disney haya hecho esto de esta manera, porque después hay miles y miles de adaptaciones de el cuento de Scrooge, de los fantasmas de Scrooge. Hay uno, por ejemplo, de Netflix, está por lo menos la película de Barbie también, que es Christmas Carol, también es su propia versión de este cuento. Y si seguimos hablando podemos encontrar miles y miles y miles, pero bueno, nada. Vámonos directo a la película. Ya un poco me adentré en todo lo que es la atmósfera, porque en el norte evidentemente es el invierno. Entonces todo lo que es el invierno, la nieve, el viento, el frío, acompaña todo lo que es a este personaje principal que tenemos, que es Scrooge. Y el invierno en sí, podemos decir que comparado con las otras estaciones, representa más como cohibirse, la soledad, la frialdad, como alguien más cerrado y solitario, y como alguien más triste o enojado, mientras que las otras estaciones son como más expresivas o alegres en ese sentido. La primera escena ya es muy fuerte porque literalmente es la muerte de un personaje. O sea, ¿qué es esto Disney? Obviamente Disney sabía lo que estaba haciendo, no es que se estaba lanzando a la idea más loca y decía, no, sí, no tenemos presupuesto. Obviamente tenían presupuesto porque hicieron esta película increíble que yo amo,
pero es como muy, muy poco Disney. No sé si, obviamente Disney es la Navidad, esto, aquello, también hace vainas de Halloween, pero yo diría que si hay algo que caracteriza a Disney, por ejemplo, es el romance, las historias de fantasía, las princesas y todo lo que es estas festividades así. Bueno, la Navidad también es algo que lo caracteriza mucho. Entonces, como muy extraño como esta mezcla. Obviamente que hay una enseñanza y que al final el personaje se vuelve bueno y básicamente eso es esta película, como este camino que Scrooge tiene que recorrer para darse cuenta, ok, yo soy esta mierda, bueno, no esta mierda, yo soy de este modo, y cómo él pasa de ser esta persona amargada con la vida, que odia la Navidad, a ser alguien que se da cuenta, bueno, pero yo soy así, pero ¿por qué soy así? Entonces, como entender, ok, a mí me pasaron todas estas cosas, pero ¿por qué soy de este modo? No. Entonces, tiene un camino muy interesante y muy lindo de ver, que vamos viendo a través de estos fantasmas, que son los que guían el camino de nuestro protagonista. Bueno, y con esta muerte justamente podemos ver que Scrooge pierde a este compañero, que es Marley, porque después vemos que ellos dos tienen como una empresa que es Marley and Scrooge. Y no sé muy bien de qué es la empresa, pero no importa. Lo que importa es que, vemos que a pesar de esta pérdida, Scrooge se mantiene rígido. Y en este caso, con la muerte de Marley, a pesar de que es alguien cercano a él, o eso parecía, de igual modo, él se mantiene frío, amargado, enojado. No es amargado por su muerte, sino es amargado como consigo mismo, con el mundo y con todo lo que le pasa. Entonces al final, incluso cuando están ya por enterrar a Marley, que es esa escena con la que inicia, que está él, no sé, como en una funeraria, pienso yo, y le tiene que pagar al tipo para que lo entierre, él también vemos esa actitud de resentimiento con el resto, con ser alguien desagradecido, que no le gusta ayudar, sino que se cierra a sí mismo y se encierra en esa burbuja en sí mismo y en su egoísmo, que al final eso es como lo que lo ciega, ese orgullo que tiene de decir, no, yo soy el importante, por así decirlo. Incluso aunque Marley esté muerto, él como se niega a darle importancia a pagar a estas personas que lo van a enterrar. Y que bueno, que son al final los que se van a quedar con ese cuerpo y van a hacer su trabajo. Al final es su trabajo y es un trabajo también bastante difícil. Entonces después de eso, él sale a la calle y vemos todo esto que decíamos, el invierno, el frío, todo esto que te consume y que para mí representa muy bien el cómo sería el interior de este personaje, que obviamente no nos muestran, no nos dicen, sí, Scrooge está pensando, qué vida de mierda, sino que representa muy bien tanto cómo se percibe el mismo como el exterior, porque a pesar de la Navidad y de estos colores y la festividad, existe este otro lado como es el invierno, que te consume, que te congela y te persigue, como todo eso, todo es el viento, como esa escena en la que él va caminando y se mueve y luego nos muestran a otras personas que también en el invierno no la pasan tan bien. Es como no es que es Scrooge el único amargado, sino que el invierno representa ese otro lado, porque la Navidad, claro, es algo así como rojo, colorido, algo vibrante que te atrapa, pero al final el invierno es otro lado. Y es algo muy interesante como ese contraste, que no es algo obviamente a propósito, sino vemos que a Scrooge también le temen y la gente lo ve como una persona horrible y como alguien que está ahí, que no se preocupa de nada, que en el pueblo, es visto eso como horrible, como una persona, un monstruo, una persona solitaria, aislada del mundo, que no le importa a nadie, que no le importa nada más que él. Y cuando él llega a su casa, lo que sucede es que en el picaporte, en el picaporte, eso, la manilla, no sé cómo se llama esa cosa, aparece un fantasma.
Entonces, claro, a lo que él entra a su casa, está asustado, está aterrado y se queda toda la noche mirando la puerta hasta que, claro, hasta que entra un fantasma. ¿Que quién es ese fantasma? Esto es algo muy interesante porque es el fantasma de Marley. El fantasma de Marley viene a acecharlo, a advertirle de todos sus males y de que si él no cambia y no se arrepiente, va a correr el mismo riesgo que Marley. Entonces, le advierte no solo de sus males, de todo lo que ha hecho y de lo que también le hizo a Marley, sino que también le advierte de la llegada de estos 3 fantasmas, que son los que están en todas las adaptaciones, y que estos fantasmas le van a mostrar lo que él debe hacer para cambiar, y que al final de todo esto se trata esta película, como de generar este cambio en este personaje, porque si Scrooge se quedara estático, se quedara en ese lugar con todo lo que le pasa, entonces, ¿qué sentido tendría que al final concluyamos con esto de la Navidad y la calidez y el amor y la compañía y la familia? Entonces, claro, la idea de toda esta película es ver este aprendizaje en Scrooge, y ver qué hay dentro de esas fachadas, porque al final lo que muestra Scrooge es, claro, es solo una cosa, pero es igual que como hacemos todo el mundo. Todo el mundo puede tener algo que lo caracteriza, que desde afuera uno lo ve y dice, eres eso. Pero de repente adentro están pasando 1000 cosas y en realidad eso es como para aparentar. Y es justamente lo que vemos en Scrooge. Pues con todos estos fantasmas o espíritus que son del pasado, del presente y del futuro, son los que nos muestran y también le recuerdan a él mismo que en realidad, ¿qué es lo que le pasó a él? Él se dejó consumir. Él era un chico que al final, como vemos con el primer fantasma que lo lleva a la casa en donde él pasaba sus niñez, en donde estuvo su niñez, claro, estaba solo, era un niño solitario, nadie quería estar con él, lo rechazaban, pero claro, cuando sale de ese lugar tan oscuro, es que vemos que en realidad él es una persona también muy, no sé si sociable es la palabra, sino más bien una persona que igual necesita ese cariño, o más que ese cariño, necesita esa compañía, pues después de haber estado tanto tiempo solo, necesitas como, o quieres estar con alguien más, quieres convivir, quieres entender al resto, y es algo muy lindo que vemos después de eso y que le muestra este espíritu del pasado que le dice, bueno, tú eras esto, eras un niño solo, un niño solitario que necesitaba esa calidez, esa compañía que representa en este caso la Navidad, que es el toque más Disney de esta película, me atrevería a decir. Y básicamente es en esto que vemos como este cambio más drástico, o esta revelación más grande, por así decirlo, en la película, que es claro, él es un niño abandonado y que es lo que él mismo reconoce, es verdad. Yo fui un niño al que rechazaron. Y claro, todo este rechazo se interioriza y esto es lo que le genera a él mismo ese odio que tiene consigo mismo, con que es un fracasado, que yo no sé qué. Entonces, claro, después de esto, ¿qué vemos? Que él creció, fue buscando esa compañía, como que trabajaba en un lugar y conoció a una mujer y se comprometieron. Entonces, pero claro, fue en este momento en que se comprometen que empieza a darse cuenta de que está herido y de que tiene algo adentro que no lo deja ser feliz. Que claro, es este resentimiento hacia sí mismo, de que no, a mí me rechazaron, yo tengo que ser el mejor porque por algo me rechazaron. Entonces él tiene, desde ese momento podemos ver que tiene esa obsesión con que él no puede ser pobre, no acepta, es ese orgullo del que hablábamos al principio, que no lo deja no lo deja en paz y lo atormenta toda su vida. Y claro, con esta chica, él era feliz, pero esta chica se da cuenta, incluso antes que él, de lo que le estaba pasando y de esta mentalidad horrible que él tenía de que no, es que tenemos que ser ricos y yo no puedo descansar y yo tengo que hacer esto porque si no voy a ser un fracasado. Entonces ella le dice, mira, yo no me voy a casar contigo porque
¿tú de verdad quieres casarte conmigo? Una cosa así le dice él. Y es muy triste, esa escena es muy triste. Y al final ella se va, que es algo muy inteligente, es algo muy difícil también. Y él se queda. Entonces, claro, al irse, esa única persona que le quedaba de ese afecto, esa calidez, ¿qué hace él? Se resguarda en sí mismo y al final, ¿quién más tiene? Fuera de esa mujer que conoció, vimos que tenía una hermanita de la que muy poco sabemos y del resto sabemos que tuvo hijos, porque su sobrino es un personaje importante que veremos un poco más adelante y del que tampoco él se acerca a él, ni lo busca, ni lo quiere, sino es más bien al contrario, es el sobrino el que siempre intenta como acercarse y generar esa simpatía. Entonces él, al quedarse solo, es cuando llegamos al fantasma del presente, que claro, le muestra, no, en la realidad todo el mundo te teme, te odia, les pareces una persona terrible. Por ejemplo, su empleado, fuera de su trabajo, él tiene una familia y tiene claro toda esta compañía, todo este amor, que es lo que él tanto necesita para poder salir de de, de esa sensación, de esa presión que él mismo se puso toda su vida. Y al final, claro, este hombre, lo vemos que por fuera se queja de él, así como también su sobrino también, que lo había invitado a la cena familiar, una cosa así. El sobrino es el único que busca y que sabe que en el fondo su tío Scrooge tiene algo en el fondo que lo hace humano, que no es que es una persona horrible y nada más, sino que sabe que dentro, realmente dentro, hay algo que lo mueve y que es lo que lo hace ser como es. Y es el que siempre le da una segunda oportunidad y no se rinde y va y lo busca y dice no, porque el tío, tenemos que brindar por el tío y la Navidad. Y toda la familia está como, bueno, brindemos. Pero él es el que siempre es el que da ese primer paso y le da como ese beneficio, ese beneficio de decir, bueno, intentémoslo de nuevo. Entonces vemos eso, y que claro, que al final toda su vida, eso es lo que él necesita. Él, su sobrino lo ha hecho por tantas veces, pero no, él no ha abierto los ojos y no ha dicho, tienes razón, sino que se ha quedado ahí estancado en ese lugar por tanto tiempo que, claro, está cómodo y no quiere salir. Y eso es lo que sucede. Y ahí es cuando pasamos a las consecuencias, que sería básicamente el futuro, este espíritu del futuro que le dice que es como la muerte, básicamente, tiene una figura esta de la muerte. Y él lo que le muestra es, claro, las consecuencias de ser como que al final él va a sufrir y es básicamente, es como el karma al final. Si tú haces esto, siempre va a haber algo una reacción, una consecuencia o algo bueno, pero siempre va a generar algo. Y en este caso, por todos estos años que Scrooge ha sido así, evidentemente le va a regresar todos esos años de, de malestar que él ha causado, no solo en sí mismo, sino también en el resto, todo el daño que genera a su empleado, que lo sobreexplota, básicamente a su sobrino, que lo rechaza, a su familia, que no sabe nada de él. Y al final que él es el que va a salir perdiendo. Entonces, claro, después de todo esto, de pensar que va a morir, que va a quedarse solo, que ya perdió todas las oportunidades, regresa a su presente y dice, bueno, tengo que hacer algo, o sea, eso es horrible, yo no quiero hacer esto, y se da cuenta de que, claro, ¿qué le pasa a él? Que él es un niño abandonado, entonces busca compartir con el resto y por lo menos, no sé, le da una cosa a un niño, le regala una cosa tal, y también las señoras que trabajan en su casa también le dicen no sé qué, feliz Navidad, que claro, todo el mundo piensa que está loco, porque él lo da Navidad, pero al final logra eso, logra reconciliarse con sí mismo y lograr generar un cambio, que también es algo muy difícil, pero es algo que se logra
internamente, aunque tú lo veas por fuera y digas, bueno, este tipo es la oscuridad, en el interior podemos notar en él que es mucho más expresivo y que en general quiere cambiar y no quiere ser ese niño solo, ese niño solitario que siempre ha sido toda su vida. Y que al final esto es lo único que él quería, como este afecto, esa compañía que es tan valiosa para todos, que nos ayuda tanto como personas y nos ayuda en nuestros momentos difíciles y nos ayuda, todos nos ayudan en ese sentido. El humano es un ser sociable y eso es una de las cosas más básicas y lo que más necesitaba Scrooge, básicamente. Entonces, ese sería como el aprendizaje y toda esta conclusión, claro, con la Navidad, como la calidez, que al final uno debe aferrarse a esa calidez, a aprender a sanar, aprender a crecer y que al final la familia, aunque sea alguien de tu familia y no toda tu familia, alguien siempre ellos te van a apoyar. Siempre tienes que buscar ese refugio en alguien. Debes buscar ese refugio, debes aprender a hacer y a buscar esa calidez y ese afecto y no aislarte, aprender a vivir con el resto, a vivir con tus errores. Y en ese sentido es hermosa la película y bueno, en todos sentidos, la animación es increíble. Solo una cosa que yo voy a decir, que el primer espíritu que llega, esa cosa es la única que a mí no me gustó de la película. O sea, no lo que él intenta hacer, sino su diseño. O sea, es como una vela horrible. Es como una vela, pero en vez de que el fuego sea solo de arriba, es como que todo es fuego, todo es naranja. Y es tipo como que tiene una cara horrible y el tipo susurra. Y es como una cosa que yo quedé traumada con eso. De resto, está excelente. Por eso es que yo digo que no entiendo qué pasó ahí, porque toda la película es increíble. Después el segundo espíritu es como una especie de Santa Claus de 4 metros que lo somete a que vea qué es lo que pasa realmente y cómo lo ve el resto. Y el último espíritu, bueno, ya dije, como la parca, la muerte básicamente. Y en general creo que todo está increíble. El final es muy lindo, te hace llorar y también te ayuda a reflexionar y ver todo esto y la Navidad. Y que al final la Navidad no es solo el gorrito, sino es eso, es esa calidez que te genera, es esa reunión, esas personas que están contigo en esos momentos, a quién tú llamas en Navidad, quién es tu pilar. Y eso es muy lindo. Entonces nada, espero que estén muy bien y que el otro año empecemos excelente. Nos vemos, gente.